noches, mis hermanos. Tenemos otro cafecito con San José, este podcast católico. Hoy lunes 13 de enero del 25 y con un tema muy interesante. Pero antes de comenzar, vamos a saludar a nuestro hermano Juan. Juan, buenas noches, ¿cómo estamos? Sí, buenas noches, Gabriel, buenas noches, hermanos, a todos los que nos escuchan, al hermano Carlos, que no tarda, y pues con la emoción otra vez de seguir aprendiendo todos juntos de Jesús y para poder seguir siendo mejores cada día. Pues aquí, otro lunes más, bendito sea Dios, ya con el cafecito, y estamos saludando a nuestro hermano Carlos. Carlos, buenas noches. Gabriel, Juanito, muy buenas noches. Un saludo también para todos los que están por ahí presentes o van a estar presentes. Igual, también, emocionado de estar aquí. Me perdí el próximo lunes y también fue un tema, bueno, maravilloso, ya lo oí. Entonces, para darle seguimiento hoy. Pues hoy tenemos un tema basado en la lectura de ayer del Evangelio de San Lucas. Ayer vimos el bautizo del Señor, ¿verdad? San Juan del Bautista bautizando al Señor. Y pues ya me imagino que en la misa o por ahí en algún video han escuchado de qué se trata el bautizo del Señor. Ahora lo vamos a poner nosotros como lo ponemos cada lunes en lo personal, ¿no? ¿Qué es el bautizo para nosotros? Y ese va a ser el tema hoy. La lectura del Evangelio de San Lucas nos presenta el bautizo de Jesús, un evento fundamental en la vida de nuestro Señor. En este podcast exploraremos cómo este evento nos puede inspirar a vivir nuestra fe de manera profunda, muchachos. Tema, bautizo y misión. Es el tema para empezar. Bueno, ¿qué te parece? Ay, ¿Qué te yo parece? sé que ibas a decir algo más. No. ¿No? Pues como No, pues para comenzar excelente. el nombre del tema, ¿no? Que va acompañado, bautizo y misión, ¿no? Pues es que todo bautizado empieza una misión, ¿verdad? Y como ya lo sabemos. Sí. No quiero a profundizar más porque no me vaya a ir con el tema más adelante, pero indiscutiblemente todo bautizado tenemos una misión, y eso es lo que vamos a tratar de descubrir en este programa. ¿Cuál es nuestra misión por ser bautizados? Oye, tengo una pregunta para Carlos antes de comenzar con una oración, si nos hace el favor cualquiera de los dos, y ahí me dice quién. Antes de comenzar con la oración y el tema en sí, me gustaría preguntar algo a Carlos. Tengo un poco de duda. ¿Será que tenemos una misión al bautizarnos, Carlos? Así como que rapidito nomás para que me vayas ayudando. ¿Será que sí o será que nomás es un evento social? No, imagínate, que si no tenemos una misión, nada más ser, coherederos, o sea, simplemente ser hermanos de Cristo. Tenemos la misma misión que Él. Así de sencillo. Oye, Carlos, otra pregunta, Juan y Carlos. Voy a hacer estas preguntitas así rapiditas, nada más a que me las contesten. ¿Será que recibimos algo o nomás recibimos el agüita? Dale, No, pues indiscutiblemente recibimos algo más que esa agüita. No recibimos. Fíjate qué tan grandioso es esto, que si nos vamos al Antiguo Testamento, solamente recibían esa unción grandes personajes. O sea, con eso te decimos todo, ¿no? Ajá. Y después cuando viene Cristo, inclusive por ahí en el Catecismo de la Iglesia Católica, fíjate qué bonito dice, nada más el puro encabezado. Dice, sepultados con Cristo. Eso significa el bautismo. Eso dice en el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, el bautismo, cuyo signo original y pleno es la inmersión, significa eficazmente la bajada del cristiano al sepulcro, muriendo al pecado con Cristo para una nueva vida. Fuimos, pues, con el sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado entre los muertos por medio de la gloria del Padre,
así también nosotros vivimos una vida nueva. Fíjate qué chido. Somos sepultados junto con Cristo a la hora del bautismo. Sí, fíjate, hay un montón de preguntas que se me vienen hacia la cabeza ahorita como para hacerles, y así tirando una, decíamos, nos convertimos en coherederos, recibimos el Espíritu Santo, somos sepultados con Cristo, recibimos una misión, profeta, rey y sacerdote, y nos convertimos en hijos adoptivos del Padre. ¿Qué más queremos? Pero a veces, desafortunadamente y con tristeza, creemos que es un acto social, donde hay que ir con nuestras mejores galas, que está bien, que vaya, está bien. Yo cometí el error, me declaro culpable, muchachos, de haber visto el bautizo en un momento dado de mi vida como algo más bien social, ¿no? Ahora, pues gracias a Dios he aprendido un poquito. No digo que mucho, he aprendido un poquito y pues ya uno le encuentra el valor real, ¿no? Pero antes de entrar en tema, muchachos, les propongo que... ¿Quién será bueno que me ayude a hacer una pequeña oración para comenzar? Pues venga, Carlos, venga, Carlos. Voz Populi. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo no agradecerte, Padre bueno, Padre amoroso, simplemente por habernos dado ese regalo, el regalo de tu Hijo? Por lo tanto, con ese regalote también nos diste el regalo del bautismo, precisamente de lo que vamos a hablar hoy. Te pedimos que abras nuestro corazón y también se lo abras a cada una de las personas que nos pueden estar oyendo, que nos van a oír, para que ese espíritu prevalezca en sus corazones, en su mente, y lo puedan llevar a esa misión de ser reyes, de ser profetas, de ser sacerdotes, especialmente en su familia, donde ahorita en estos tiempos hay más necesidad. Y también llevarla con los más necesitados. Estamos viviendo difíciles afuera en las periferias, en nuestras propias comunidades. Te pedimos también a Mamá María que siempre nos acompañe, que nos cubra con su manto, que nos tome de la mano y que siempre nos lleve a los pies de su Hijo amado. Todo esto te lo pedimos en nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, muchachos, para entrar en materia, el primer punto que vamos a platicar ahora con ustedes y con nuestros hermanos que nos vayan a escuchar hoy, mañana, pasado o el día que sea, ya sea por Facebook o YouTube en nuestro canal de TV Crosswalks. El primer punto, la preparación para el bautismo. San Agustín, en un comentario sobre el bautismo, dice: la preparación para el bautismo es una llamada a la conversión y a la renovación de nuestra fe. Y la pregunta es: ¿cómo puedo prepararme para recibir a Jesús en mi vida diaria, tal como Juan el Bautista preparó al pueblo para el bautismo de Jesús? Aquí en esta pregunta, muchachos, y en el primer punto, en el subtítulo del punto dice la preparación para el bautismo, y muchos pensarán, pues es que nos bautizaron de chiquitos, pero resulta ser que nosotros vamos a preparar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos para el bautismo. Entonces, si bien es cierto, a nosotros nos bautizaron de niños, de chiquitos, bendito sea Dios, la preparación no queda, pues como a mí ya me bautizaron de chiquito, pues ya para qué me preparo. No, espérame, nosotros nos preparamos para esos niños también. Y después, como ya fuimos bautizados, me preparo para vivir el bautismo. Por eso, San Agustín dice: la preparación para el bautismo es un llamado a la conversión y a la renovación de nuestra fe. La renovación es todo el tiempo. Y segundo, la pregunta: ¿cómo puedo prepararme para recibir a Jesús en mi vida diaria, tal como Juan el Bautista preparó al pueblo para el bautismo del Señor? Buena pregunta y buen punto para comenzar, Juan, Carlos. Adelante, Juan. Muy atinado. Fíjate que, volviendo otra vez al catecismo de la Iglesia Católica, dice algo más o menos parecido a lo que comentabas. Dice: el bautismo de niño exige un catecumenado posbautismal. No se trata solo de la necesidad de una instrucción posterior al bautismo,
sino del desarrollo necesario de la gracia bautismal en el crecimiento de la persona en el momento propio de la catequesis. ¿Qué significa esto en pocas palabras? Ok. Sí, el niño no puede tomar esas enseñanzas o no se puede preparar, pero por lo mismo, como yo ya fui bautizado, fíjate que estaría muy bonito eso. A lo mejor dicen, es que hay tantas cosas que exige la iglesia para que te bauticen o que te confirmen. Pues es que deberíamos de tener todo eso, ¿no? Yo creo que debería de haber un catecismo para los padres para prepararse a confirmar, a bautizar a sus hijos también. ¿Ah? Pero bueno, el bautismo te lleva a querer, posteriormente el bautismo, creces para enseñarte a amar a esta iglesia, ¿no? Por eso, aquel bautizado después tiene que entrar en una etapa de catequesis para después venir a la confirmación. Estás aprendiendo. Y ese aprendizaje te debe servir para que cuando tengamos hijos, voy a enseñarle con ese amor que amo yo a esta iglesia, lo llevo a bautizar y después empiezo en casa enseñándole con mi vida lo que es ser católico. Ya después vendrá ir al catecismo donde le van a enseñar teóricamente, pero ya lo estoy viviendo en casa. Mis padres lo están viviendo en casa, yo lo voy aprendiendo desde casa, pero no funciona así. Adelante, Carlos. No, y en esto tienes razón, Juanito, y no funciona así porque, como dices tú, no hay una preparación completa hacia los padres. Y no es que no la haya, sí la hay. Más bien los padres no están dispuestos a vivir esa experiencia de aprendizaje. Otro problema muy grande son también los padrinos. Los padrinos nos lo dicen ahí realmente. ¿Estás dispuesto a guiar, estar al pendiente de la vida espiritual, de mantenerlo en la fe, ¿verdad? En ese camino, como si fuera tu hijo, y nos lo preguntan. Y todos decimos que sí. Entonces, la mayoría de las veces, tanto los papás como los padrinos, estamos bien limitados porque no queremos no queremos prepararnos y no estamos dispuestos a aprender más, ¿verdad? Para poder saber realmente lo que significa el bautismo. Fíjate que me recuerdo yo años atrás cuando de repente se presentaba la oportunidad para bautizar a un hijo o a un conocido y que se llegaba el tiempo donde decían, pues tienes que ir a las pláticas. Y normalmente son un día. Y uno ponía peros, pero para bautizarse necesitan pláticas. De veras que la ignorancia es atrevida, dice el padre Luis Toro, ¿no? Ahora me voy. Lo que pensaba yo anteriormente como un día tienes que ir, qué exigentes. Ahora lo veo realmente como una miseria. Un día, qué bueno, pero sí es poco, es poco. Debería de ser más. Cuando vamos a tomar un examen de manejo, cuando presentamos los papeles, hacemos el examen escrito, después el de manejo y después, si pasaste, te dan la licencia. Y estamos hablando de cosas banales, vamos a decir, necesarias. Es necesario manejar, pero al final y al cabo banales, ¿no? El bautizo es mucho más importante, pero por mucho, infinitamente más importante que una licencia de manejar. Sin embargo, acá en las cosas del mundo no ponemos tantos peros. Ahora sí que no la hacemos de Pedro, ¿no? De Pedro dije, de Pedro. No la hacemos de Pedro. Pero para otras cosas, pues somos dóciles y aguantamos. Cuando deberíamos de entender que ese tipo de cosas pues ahora sí que son del mundo, aunque sean necesarias, y el bautizo es una cosa seria, pues, ¿no? ¿Cómo vemos pues eso, no, Carlos y Juan? Inclusive, Gabriel, yo te lo digo porque últimamente he estado pues viendo y yo lo he vivido. Inclusive deberían de ser más exigentes, ¿sí? Hasta con los mismos padrinos. Deberían, para empezar,
tener ciertas reglas, el hecho de que sean pareja, de que sean católicos, pero que sean católicos, que estén viviendo su fe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tú te fijas, y esto es un error de los padres, pero esto también a mí me gustaría que llegara un momento que tuvieran perseverancia y que pudieran comprobar su perseverancia para el bien ¿de quién? De este niño, de este bebé que no sabe ni siquiera quién lo va a guiar, porque a veces sus propios padres, o sea, nosotros, y me cuento yo ahí, ¿verdad? Que vamos a estar ahí al 100% para ellos. No lo sabemos hacer, al menos yo no lo supe cuando mis niñas estaban chiquitas. Ahora lo entiendo, y yo sí estoy de acuerdo en que debería de haber un poco más de ese tipo de exigencias, pero no tanto en el exigir, sino más en el motivar y en el preparar. Ahora, voy a moverle por aquí un poquito más sobre la pregunta, ¿cómo puedo prepararme para recibir a Jesús en mi vida diaria? A partir del bautismo, ¿no? Somos bautizados. ¿Cómo poder recibir a Jesús en mi vida diaria, Juan? Fíjate, primero, a partir lo primero que tenemos que aprender, y te digo que lo que pasa que esta cadenita es cortada, por eso no dimensionamos las cosas, o sea, te lo digo, yo no dimensioné cuando iba al catecismo lo que iba a ir a aprender, o sea, no lo dimensionamos porque nadie nos lo enseñó, porque fuimos cortados así, ¿me entiendes? Por la razón que sea, por falta de interés de los padres, por falta de interés, a lo mejor también de la misma iglesia, de no ser más dura con estas cosas, pero no dimensionamos y no lo vemos como algo tan importante, que es lo más importante si somos católicos, porque hay que ver que cuando soy bautizado me convierto en sacerdote, profeta y rey. O sea, a un rey lo enseñan desde chico a ser rey, a un profeta se enseña a que sea profeta, y a un sacerdote igual. Entonces, si dimensiono eso como padre, yo sé que tengo un sacerdote, un profeta y un rey en casa, y tengo que darle las herramientas para que sea eso. Pero ni nos la creemos, ni siquiera dimensionamos lo que es esto. Lo peor aún, ese es el gran problema. Lo peor aún, ni lo meditamos, yo, porque si lo medité y no lo creí, pues todavía dices, bueno, algo está mal. En meditar ese tipo de situaciones. Yo creo que no nos tomamos el tiempo ni 5 minutos para preguntarnos por qué voy a bautizar, qué significará el bautizo, qué efecto tiene, porque ni siquiera creemos que tiene un efecto. Cuando al bautizado, Carlos, se le hace un exorcismo menor, desde ahí ya estamos en otra cosa, ¿no? Mira, no, imagínate. Nomás mira, imagínate el valor que tiene el bautismo. El aceite. Uh-huh. Este aceite que solamente se lo ponen a los sacerdotes cuando se ordenan. Es el mismo aceite que le ponen a un bautizado. Uh-huh. Entonces, ¿te imaginas desde ahí? Si cada uno de nosotros como católicos de verdad tomáramos conciencia, ¿verdad? De la importancia del bautismo, de verdad, y lo que implica darle seguimiento, ya una vez conociendo, sabiendo lo que es el bautismo. Cuando no lo conocemos, como dice Juanito y como digo yo, pues ¿qué hacemos? ¿Verdad? Somos ignorantes, y el ignorante pues en realidad no sabe ni lo que está haciendo, pero ya una vez sabiendo lo que estamos haciendo, no es nada más el bautismo, es todo lo que sigue, todo lo que implica cómo vamos a preparar, como dijiste tú, Gabriel, uh-huh, ¿verdad? A ese niño, a ese nieto, a ese sobrino, a quien sea, ¿verdad? Así como Juan preparó al pueblo de Israel. Fíjate que ahorita que estás hablando, Carlos, me recordé de algo que voy a tener que decir. Yo tengo un conocido que obviamente está dentro de la iglesia y dicen que no es bueno decir las personas su nombre ni quién es, pero en este caso voy a tener que romper el molde, voy a decirlo aunque me regañen. Esta persona
vive su bautismo, porque habla mucho del bautismo esta persona que yo conozco. Como que se apasiona sobre este asunto, ¿no? Y veo que vive su bautismo después de un encuentro con Cristo, vive su bautismo. Y por ejemplo, yo sé que una hija de él, al verlo, hasta se casó por la iglesia, porque ve el ejemplo, ve a aquel hombre bautizado ejercer su rol de profeta, rey y sacerdote. No digo nombres, pero se llama Carlos. Y yo lo he visto porque ha sido un ejemplo, ¿no? Yo he visto que por su... ¿Eres tú, verdad, Carlos? Ah, sí, ese es el mismo. Por su... ¿Cómo se dice Juan? Su ejemplo. Por su ejemplo, hay consecuencias, como podrían ser malas, hay buenas. Entonces, no sé si me vas a desmentir, Carlos, esa situación. No, pues ahora sí, como dices, así rompiste el sigilio, pero no, sí, de verdad, y así rapidito sí les cuento, o sea, mi hija sí se casó al civil, hizo su gran fiesta, grandísima, y ella decía que no se iba a casar, por la iglesia, ¿verdad? Pero hablando de las cosas de Dios y viendo, ¿verdad?, lo que a nosotros implica, cómo nos encanta, de verdad, nos fascina, nos enamora estar en esa misión, llamémoslo así, ¿verdad?, por nuestro bautismo. Y hablando del sacramento del matrimonio, otro de los bellos sacramentos, lo entendió y simplemente con una plática dijo, me quiero casar por la iglesia. Y se casó así, sencilla, inclusive se casó y bautizó a mi nieto el mismo día. Entonces, ¿te imaginas? Para mí fue algo grande, algo bonito, y lo más importante es que se olvidó de esas grandes fiestas, sino que lo quiso hacer sencillo. O sea, básicamente le dio la importancia al sacramento, sí, y al bautismo, en vez de darle la importancia a la fiesta y al glamour. Entonces, eso también me gustó mucho. Sí, fíjate que decías algo hace rato, Carlos, para entrar a este segundo punto, a ver si me ayudas con el segundo punto, pero decíamos algo hace rato, después de conocer el bautismo. Ahora, habemos algunos que realmente entendemos el bautismo después de años de vivido, ¿no? O de mal vivido. Pero nunca es tarde. Aquí el asunto no es decir, bueno, como ya tengo 30 y pico, 50 y pico, 60 y pico de años y no he entendido lo que es el bautismo, pues ya le doy así como para donde apunta la chancla, ahora sí. Pero no, nunca es tarde. O sea, siempre es bueno retomarnos y revivir ahora sí que lo que el bautismo nos pide. A ver si nos ayudas con el segundo puntito, Carlos. El punto número 2, el bautismo como sacramento de iniciación. Perdón, Carlos, cuando aquí decía yo como iniciación, vamos a reiniciar a veces, aunque sea que ha pasado mucho tiempo, ¿no? Sí, y ahorita vamos a platicar de eso, porque imagino que Juan y tú y yo tenemos varios ejemplos en nuestra vida de eso, ¿verdad? El comentario de San Juan Crisóstomo: el bautismo es el sacramento de la iniciación en la fe, y es el comienzo de nuestra vida cristiana. Y la pregunta dice, ¿cómo puedo vivir mi fe de manera más profunda después del bautismo? Tal como Jesús vivió su misión después de su bautismo. Me gustaría empezar, si me dan. Dale, que no es lo mismo leerla cuando viene la pregunta, como que la capto más. Ahí va. Yo así lo veo, muchachos. Siento como que el bautismo viene siendo, cuando no lo tomamos en cuenta, viene siendo que nos dieron un cheque. Dios nos regaló algo, nos dio un regalo, ¿no? Un don. Pero vamos a ponerlo así para imaginarlo. Es como un cheque en blanco. Toma, mijo, pero uno no sabe qué hacer con él. Pasan los años y uno lo trae en la cartera y no sabes qué hacer con él. Llegas a los 30 y pico de años, como yo llegué, y todavía no sabes qué hacer con él. Un día lo abres, empiezas a ver las letras, dices banco de tal, no tiene números, puedes ponerle lo que quieras. En ese momento hago bueno el cheque. Viví sin mi bautizo como debía de ser. Un día que me enteré que mi bautizo es más que un cheque en blanco, es un regalo infinito que Dios nos da.
Entonces lo quiero empezar a vivir. Cuando dice, el bautismo es el sacramento de iniciación de la fe, ¿dónde inicia mi fe? Cuando mi fe empieza o inicia de alguna forma, cuando me doy cuenta del gran tesoro que tengo y no lo había vivido, ¿no, Juan? Pues bueno, mira. Aunque ya había iniciado, obviamente, pero yo en mi conciencia de entenderlo, sí. pues. Sí, tú hablas en cuestión de entendimiento. De entendimiento. Pero por eso son 3 sacramentos de iniciación, fíjate. Que primero es el bautismo, después viene la confirmación, donde en la confirmación, supuestamente tú ya deberías de haber entendido esto. Pero como volvemos a lo mismo, no funciona así. No lo hemos hecho funcionar así. Y te lo digo porque hoy que soy catequista, me doy cuenta a lo mejor de las cosas que como padre he cometido. El catecismo lo vemos más como una hora de descanso para el papá, de no tener a los niños dando lata. Uh-huh. La neta. Porque si en verdad hubiéramos aprendido y hubiéramos sabido de qué se trataba esto, a lo mejor yo voy con mis hijos al catecismo y me meto con ellos a seguir aprendiendo. Hoy lo veo así, hoy lo entiendo así, pero no lo veía así. Ahora, así como tú diste de ejemplo, es como el ejemplo que te voy a dar ahora. Es aquella águila que siempre vivía entre gallinas y que algún día pensó que era gallina. Y un día vio a alguien de su especie volar y dijo, ah, caray, ese se parece a mí, ¿no? Y de repente se cala a volar y vuela. Ok, vivimos como pordioseros, sin darnos cuenta que somos reyes, profetas y sacerdotes. Carlos. Bonito. Fíjate, y bueno, aquí en Estados Unidos es al revés. Aquí es el bautismo, luego la primera comunión, y ya los 16, 17, 18 es el de confirmación. Pero igual que tú, yo pienso lo mismo. La pregunta del millón es, o sea, ¿qué nos ha pasado o qué les pasa? Vámonos a poner en esta perspectiva a los jóvenes de hoy en día, que ya vivieron su bautismo, lo vivieron de chiquitos, pero ya vivieron su primera comunión, ese encuentro con Jesús sacramentado. Y luego están en esa juventud donde van y toman todas esas preparaciones para confirmar, volver a recibir ese Espíritu Santo, ¿verdad? Que supuestamente nos tiene que llevar un poquito más allá. Confirmar tu bautismo, ¿verdad? A través de tu confirmación y lanzarte, no tener miedo a hablar de Dios. Y la mayoría de las veces, sobre todo en los jóvenes, yo veo que después de su confirmación se nos desaparecen de la iglesia. Y me imagino que al igual que yo o que Graviel, ¿verdad? Como dijo, Uh-huh. Somos, o tú, Juanito, lo acabas de decir, haz de cuenta que estamos viviendo en una residencia, ¿verdad? Y después de eso nos vamos a vivir como pordioseros, o como decíamos, como homeless, a vivir en una casita de campaña, porque como dices, no sabemos o no entendimos o no quisimos valorar, ¿verdad? Todo eso que se nos dio. A mí me pasó lo mismo por años, ¿verdad? Yo, Graviel lo sabe más que tú, Juan, pero pues yo no tengo mucho, que será máximo 10 años, que yo volví a tomar mi bautismo, ¿verdad? Como debe de ser, y empecé en ese camino, de conocerlo realmente y valorarlo. Entonces, hay algo que es, a mí me gustaría también, las personas que nos están oyendo, si nos pueden, ¿verdad? Hacer preguntas, o tienen, ¿qué nos pasa? O qué le pasa a nuestra comunidad católica, que no valoramos ese gran regalo, ¿verdad? De ser, reyes, profetas y sacerdotes, de no llevar la misión que Dios nos dejó.
Aquí en la pregunta dice cómo... Sí, antes de seguir, sí estaba equivocado, hermano Carlos. También aquí es la primera comunión y luego con la confirmación. Nomás se me pasó a decir eso. Sí, fíjate aquí en la pregunta dice, ¿cómo puedo vivir mi fe de manera más profunda después del bautismo? Mayormente somos bautizados de niños, ¿verdad? Algunos que a lo mejor han vivido en otra fe y después los bautizan, afortunadamente les dan el curso de Rica, ¿verdad, Juan? Carlos, y entonces aprenden más, obviamente, porque tienen primero el deseo, porque ya siendo adultos, pues ya hay que tener el deseo de hacerlo, ¿no? Personal. De niños, pues hay que tener el deseo de los papás, y por la fe de los padres son bautizados los niños. Pero en la pregunta, ¿cómo puedo vivir mi fe de manera más profunda después del bautismo? Lo que decía yo, no, que no se nos haga tarde, diciendo, bueno, pues ya me bautizaron, ya que. No, vivámoslo primero aprendiendo un poquito. ¿A qué será el bautismo? A darle una leída al catecismo, buscarlo en el Google, ni siquiera tienes que comprar el catecismo. Búscalo ahí, de qué se trata. ¿Por qué soy rey? ¿Por qué soy sacerdote? ¿Por qué soy profeta? ¿Por qué tuve un exorcismo menor a la hora de mi bautismo? ¿Por qué recibí el Espíritu Santo? En ese momento me convierto en hijo de Dios. Dejo de ser una criatura de Dios y me convierto en hijo legítimo y coheredero del reino de Dios junto con Cristo. Fíjate nada más qué grandeza, ahí me llama la atención, ¿no? O sea, junto con Cristo, Dios es tan bueno que nos pone o nos pondrá, si así es que quiere, a reinar junto con su Hijo. Mismos privilegios, pero las mismas responsabilidades, ¿eh? Eso es lo que no entendemos. Nos queremos quedar nomás con los privilegios y queremos hacer a un lado la responsabilidad, ¿verdad? De entender la misión que vino Jesús. Es lo mismo para nosotros. Sí, ojalá que los que estén oyendo nos hagan un comentario, ¿no? Si, honestamente, cómo lo están viviendo, lo están empezando a vivir o lo quieren vivir, Juan. Pues lo que pasa es que es la flojera, sí lo entendemos, sí sabemos que tenemos responsabilidades, pero es la flojera, ¿no? Inclusive muchos jóvenes hoy podrían decir, bueno, es mucha responsabilidad tener que seguir a Cristo, tener que aprender de la Biblia o tener que aprender del catecismo. Pero fíjate cómo Dios es tan grande que hoy en pleno siglo XX ha encontrado o ha elegido figuras para que vean que esto es una lucha, pero es una buena lucha, es una hermosa lucha. Uh-huh. Por ahí está pues Carlos Cuti se llama. Sí, Carlos Cuti. O sea, él tenía también, igual que los jóvenes, todos los factores para poderse desviar de esto, mas sin embargo él vivió su bautismo. Él aprendió, trató de aprender, y no solamente aprender para él, sino para otros jóvenes, ¿no? Era youtuber también. Entonces, muchas personas que nos puedan estar escuchando pueden decir de nosotros, bueno, ustedes ya están acostumbrados a estar yendo las cosas de Dios, a aprender cosas de Dios, pues está más fácil. Por lo menos yo hablo por mí, no es fácil. Seguimos luchando. O sea, a mí se viene el martes que voy a dar catecismo, y tú crees que, por ejemplo, ahorita en tiempo de frillito yo diría, sí, mejor me quedara en la casa, cobijadito, tomándome un café. Pero es algo más fuerte que yo y digo, bueno, a cambiarme, a bañarme y vámonos al catecismo. Todos los martes lucho, aunque me encanta y me apasiona, todos los martes lucho con ese alguien que no quiere que cumpla con los planes. Todos los martes. ¿Me entiendes? Entonces, todo aquel que piense que esto es solamente que el que está metido en esto ya se le hace fácil, pues no, tampoco para nosotros es fácil. Fíjate, Juanito, Gabriel, sí. Ahorita yo me estaba volviendo a leer lo que nos dice San Juan a Crisóstomo, ¿da? El bautismo como sacramento de iniciación en la fe y que es el comienzo de nuestra vida cristiana. Lo más maravilloso del bautismo es que es la semillita. La semilla ya está ahí. La semilla. Porque hablando, y yo sé que no nomás soy yo, muchos de nosotros, y yo sé que muchos de los que nos están oyendo, fueron bautizados de chiquitos.
y hicimos la primera comunión y nos confirmamos y nos casamos por la iglesia. Y aún después de esos sacramentos, nos perdimos, o me perdí, por muchos años. ¿Verdad? Me fui a vivir, como dices tú, Juanito, de pordiosero, o sea, una vida miserable. Pero lo bonito de ese bautismo, lo más maravilloso es que ese sacramento te vuelve a iniciar tarde o temprano. Sientes ese llamado, sientes que esa luz que está ahí, o esa semillita, en un momento tiene que germinar y va a crecer y se va a expandir. Y a mí me pasó. Yo siempre platico, a mí mi esposa me invitaba a retiros, me decía, ve para acá, hasta que se enfadó, dejó de invitarme. Y cuando dejó de invitarme, cuando dije, oh, canijo, los veo contentos, veo caras de felicidad, veo luces, veo esa luz, ¿verdad? Que les brilla en la cara. Yo quiero de eso. Y esta semillita del bautismo empezó a crecer en mí, ¿verdad? Empezó a florecer en mí. Entonces, es bello el bautismo porque aunque muchos de nosotros lo empezamos tarde, ahí está. Y esto es para los que a lo mejor todavía no han empezado su iniciación, su camino de conversión. Nunca es tarde. Ahorita que estabas hablando... O sea, sí, dale, Juan. Digo que es una semilla que no caduca. Uh-huh. Es una semilla que en poquita agua que le eches vuelve a renacer. Inclusive, una semilla que muchos la han querido tapar, porque también sabemos de católicos que se han convertido a cristianos, y sin embargo, después de ser cristianos, regresan al catolicismo después. O sea, es tan fuerte esta semilla que aun cuando la queremos tapar, con poquita agua vuelve a nacer. Y la queremos tapar con el pecado, sobre todo. Sí. Esa es La lo soberbia. que aún así, La soberbia. no caduca. Eso es lo más bello del bautismo. Hay una cosa bien bonita ahorita con lo que están platicando que me recordó Carlos, es el hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo sabía de quién era hijo. El hijo pródigo sabía quién era su padre. Sabía lo que le ofrecía a su padre a cambio de nada, de solamente ser hijo, de solamente aceptar que era hijo. Hay una canción muy bonita de un padre brasileño donde a media canción habla de que a veces queremos, a veces vivimos una vida como una caricatura y no vivimos como realmente Dios nos diseñó, ¿no? Por causa de los problemas, de los sufrimientos, vivimos esa vida, ¿no? Pero cuando nos damos cuenta, como el hijo pródigo, ¿no? De quién es nuestro padre, y volteamos con honestidad y con humildad, nuestro padre simplemente nos está esperando con los brazos abiertos para recibirnos con sandalias nuevas, ropaje nuevo, anillo nuevo, darnos la dignidad que nunca se nos quitó, que nunca perdimos, solamente que no la queríamos recibir. Entonces, en este punto, Carlos, para que me ayudes con el tercer punto, me quedaría yo en ese momento del hijo pródigo cuando mira la comida, las bellotas de los animales y dice, deseándoselas comer y pensando, si viviera con mi padre, ahí hasta los trabajadores comen mejor que yo y visten mejor que yo. Yo le llamo que es una oración y contemplación en ese momento que Dios le ilumina a este hijo pródigo para recapacitar y entender quién realmente era él, ¿no, Carlos? Punto número 3. Sí, y nada más para terminar con ese punto 2, sí, con la pregunta que nos hiciste, es ¿cómo puedo vivir mi fe de manera más profunda? Sí. Después del bautismo, es reconociendo, ¿verdad? Y valorando el alimento que Dios nos da a través del sacramento de la Eucaristía, ¿verdad? Tener ese contacto con Dios nuestro Señor, ¿verdad? Uh-huh. No comer bellotas. No comer bellotas, muy bien. Comer comida sólida, ¿verdad? Tener esa presencia en el Santísimo y, lógico, punto número 3, la oración y la contemplación.
Comentario de San Tomás de Aquino. La oración y la contemplación son los medios por los cuales podemos crecer en nuestra fe y nuestra unión con Dios. Y la pregunta es, ¿cómo puedo hacer de la oración y la contemplación una parte más integral de mi vida diaria, tal como Jesús oró y se contempló en el Espíritu Santo después de su bautismo? Dale, Juan. Dale, Juanito, te toca. Fíjate que yo había oído, estoy hablando de mucho tiempo atrás, había oído esto de la oración y la contemplación, y la mera verdad yo no sabía ni tenía idea de qué era, ¿no? Una vez ya cuando viví mi encuentro en un momento de estar ante el Santísimo, en ese momento de oración, crucé esos 3 pasos que se dicen acerca de la oración y la contemplación. Una oración ya hecha, Padre Nuestro, y luego después empieza aquellas palabras, ¿no? Empiezan a nacer aquellas palabras íntimas con Jesús, así me siento, bla, bla, bla. Y de repente hubo un momento en que me quedé callado, simplemente viéndolo. Y en ese momento me imaginé, y siempre que me ha sucedido así lo pienso, es como aquel papá que llega con su bebé y empieza a jugar, ¿no? Esta es la oración, empieza a jugar con su bebé y se ríe, le hace cosquillas. Y de repente el papá para, digo, porque nosotros somos papás y a lo mejor nos ha pasado, y de repente sí te fijas que ese bebé se te queda nada más viendo, como diciendo, qué chingón es mi papá. Uh-huh. Y así me vi yo en ese momento, como diciendo, qué grande eres, Señor. O sea, viendo la grandeza de Él. Y yo creo que es a lo que se refiere en este momento de la oración y la contemplación, que es la verdadera esencia del bautizado. Porque Jesús también lo hacía la oración a su Padre, ¿no? Que era el mismo, pero Él como humano hablaba, tenía esa necesidad de hablar a su Padre, así como nosotros tenemos esa necesidad. Y yo creo que no hay nada más bonito que decir, qué grande eres, qué grande es mi papá. O sea, me hace reír, me da felicidad, me da paz, me da gozo. Estoy en buenas manos, sé que me va a cuidar, sé que no me va a pasar nada. Y yo creo que no hay nada más maravilloso para el bautizado que eso. Me gustaría a mí hablar un poquito sobre algo que también me gusta hablar mucho cuando tengo la oportunidad, especialmente con la gente que definitivamente no se acerca a las cosas de Dios. Y esta tal vez es mi forma, ¿no? Es mi forma de hacer mi oración y contemplar a Dios, o alguna de las formas. No es la forma, alguna de las formas que tengo, ¿no? Cuando hago esta plática con las personas y les digo, si tan solo nos detuviéramos a pensar que hay alguien mayor que nosotros, ¿no? Me recuerdo ahorita porque los judíos, los primogénitos, usan el mentado gorrito aquí, ¿no? ¿Cómo se llama? Ahorita no recuerdo, pero es un símbolo de que hay alguien mayor que ellos, ¿no? Y así lo veo yo. Es contemplar la grandeza de alguien mayor que tú, te hace entender que no puedes estar tú sobre los demás, Carlos. Cuando tú entiendes esa parte, cuando tú te pones a detener a entender esa parte, que pues yo soy una parte mínima del universo que creó Dios, pero sobre todo está Dios arriba de mí. Sobre mí hay mucho Dios. Entonces empieza uno en esa contemplación a Dios, empieza uno a disminuirse, a realmente ser humilde. No digo que lo soy, pero por lo menos ya no soy tan soberbio como lo era antes, ¿no, Carlos? Es que es que ese ejemplo que puso Juanito me encanta, te voy a decir por qué. Tú lo estás diciendo en otras palabras. O sea, cuando tú miras a ese Dios, a ese Padre amoroso, ¿verdad? Ese Padre que a pesar de, digámoslo como nuestros casos, a pesar de tanta travesura, a pesar de tanto pecado, como en mi caso o en muchos de nosotros, y sigue siendo ese Padre amoroso que todavía
que juega contigo, que todavía se desvive en abrazos. ¿Cómo no ser cada uno de nosotros como ese bebé, verdad? Donde llega un momento que después de reír, después de hacer travesuras, voltees y como dices tú, Juanito, lo mires. Qué chingón es mi padre. Tanto amor me da, tanto me hace reír, tanto me quiere, cuando a veces yo ni bien me porto. A él no le importa, soy su hijo. Y esa es la humildad de la que tú estás hablando, Gabriel, ¿verdad? Del hacernos chiquitos, de hacernos bebés. Y que ese Dios amoroso le valga, porque así somos nosotros. ¿Cuántos de nosotros, de nuestros hijos, yo lo vivo ahorita con mi nieto, que viene y abre los sillones, los muebles, y empieza a bajar todo lo que hay ahí, y quiere hacer pirámides, y luego se le caen y los deja ahí, y yo lo veo y lo contemplo, y para mí eso es lo máximo. Entonces, volver a ser niños es contemplar, ¿verdad? En esa oración personal a nuestro Padre Dios. Y yo pienso que esto nos une, nos fortalece nuestra fe y nos reafirma nuestro bautismo a través de la oración y la contemplación, pero haciéndonos chiquitos, haciéndonos menos y disfrutando. Kipa se llama el gorrito. Kipa, sí. Fíjense, muchachos, que en los primeros 2 puntos vimos el asunto o la problemática de no tomar o no reflexionar qué es el bautismo, ¿no? Sería como aquella piedra en el zapato que no nos deja caminar. En el tercer punto ya vemos cómo podemos ir cómo podemos ir adentrándonos en el misterio del bautismo y poco a poco ir entendiendo. No vamos a entender nunca completamente, porque pues las cosas de Dios es un misterio, pero sí poco a poco ir ya saboreándonos aquello, ¿no? Una vez que ya estamos entrando ahora sí, como dice la palabra de Dios, en el gozo del Señor, por entender sus cosas, el bautismo y otras cosas, entonces ya vamos a entrar a un cuarto punto que nos puede ir llevando a tomar la misión y el testimonio. Hablábamos al principio, Carlos, del testimonio que nos has dado tú. A mí me gusta ver las cosas, porque soy un metiche, me gusta ver las cosas buenas para aprender y las malas para no equivocarme. Porque si te digo que yo no veo lo malo del ser humano, pues soy una hipócrita. Soy una persona común y corriente que también veo las cosas malas y trato de evitarlas para no caer en lo mismo. Aunque, como soy humano, pues caigo, ¿no? Pero el ver el testimonio, por ejemplo, tuyo, de que me platicas de tu hija, que al final termina acercando a la iglesia, a casarse, bautiza a su niño, es el testimonio de haber reflexionado. Primero de haber vivido, de haberle dado a la vida para donde nos apuntó la chancla. Después reflexionar, y el testimonio de esa reflexión, de ese empezar a vivir diferente, nos lleva al cuarto punto, Carlos. Sí, el cuarto punto, a la misión y el testimonio. Y si el comentario de San Pío X nos dice: la misión y el testimonio son los medios por los cuales podemos compartir nuestra fe con los demás y vivir nuestra vida cristiana de manera más profunda. Y la pregunta, ¿verdad?, tanto para ustedes como para los que nos están viendo o oyendo: ¿cómo puedo dar testimonio de mi fe y vivir mi misión en el mundo, tal como Jesús dio testimonio de su misión y vivió su vida cristiana de manera más profunda después de su bautismo? Adelante. ¿Cómo podemos vivirlo? Adelante, Juan. Pues trato, ¿no? O sea, es una lucha diaria. No puedo decir que como Cristo, porque pues debería, pero a veces mis debilidades son más grandes, ¿no? Pero yo sé que la misericordia de Dios es todavía mucho más. Es una de las formas que yo he hecho o que estoy tratando de hacer, es, por ejemplo, con mis hijos, acostumbrarlos, por ejemplo, a que vayan a misa, que se enamoren de Jesús, e inclusive los dos están en el coro de la iglesia.
y es una parte que también los he hecho que sean responsables con eso. Otra de las cosas, pues dando catecismo también me ha enriquecido mucho, y aparte de que me enriquece, aprendo con los niños también. Hoy también estoy tratando de animar a veces a los papás con los que puedo platicar, venga, siéntese con su hijo y vamos aprendiendo todos. Estoy en varios grupos, y en los grupos que estoy, pues también trato de compartirles muchas cosas de Dios. Siempre en alguna plática, siempre me sale a hablar algo de Dios, pero principalmente es conmigo mismo. Como les dije, tengo muchas debilidades, y una de las formas es, aún con mis debilidades, con mi cojera, hablarles a los demás de ese Cristo. Y a lo mejor muchos podrán decir, pero él cojea mucho, ¿cómo hablas de Cristo? Pues precisamente, si cojeando trato de agarrarme de Cristo, si no lo tuviera, no tendría ni pies ni manos, ¿no? Eso me ayuda a medio no cojear tanto. Y esa es la parte que a mí me ha enseñado el ser bautizado, que lo he aprendido últimamente. Es poco tiempo, a lo mejor mucho para otros, pero para mí ha sido poco. Y es la forma en que yo estoy tratando de vivir mi bautismo. Fíjate, Luchando todos los días. fíjate que ahorita me hiciste recordar algo, Juan. El otro día estaba viendo un video de una plática entre un sacerdote católico y un protestante. Van a decir, ¿a qué tiene que ver esto? Pero sí, algo tiene que ver. El protestante acusaba a los católicos de creer que con las obras nos salvamos. Y el padre le decía, no, es que no solamente con la fe, sino las obras y la fe, como dice Santiago. Y digo esto porque el muchacho protestante decía, es que yo nunca voy a llegar a ser como Cristo, nunca. Entonces el padre le decía, pues qué triste que pienses así, porque nosotros decimos, somos pecadores y nos va a costar mucho trabajo, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Con nuestras fuerzas no vamos a ser como Cristo, pero si Dios quiere, sí lo vamos a hacer. Eso es lo que me encanta de mi fe católica, mano. Independientemente, fíjate, del católico más cabezón, creo que todos tenemos ese pensamiento. Y me encanta, me fascina. Nos cuesta mucho. Le luchamos bastante. No somos perfectos, pero primeramente Dios, seguimos en la lucha. Y eso me encanta, Carlos. Y Gabriel, ¿y tú crees que no? Lo más maravilloso de nuestra fe católica es que, así de imperfectos como somos, ¿qué mayor ejemplo tenemos que los santos? Que eran a lo mejor igual o peor que tú y que yo, Juanito, que tú, Gabriel. Sí. Entonces, por eso es que por nuestro bautismo estamos llamados a la santidad, ¿verdad? Y lo podemos lograr. Y mira, y tan solo vayamos, ahorita, Juanito estaba hablando de que cojea. Pues entonces, tú cojeas, yo pienso que yo estoy bien, ¿cómo le llaman a los que no tienen los dos pies? De a tiro. Sí, y mírame, aquí estoy. Pero fíjate, yo me pongo mucho a pensar en nuestra cabeza. Cristo, ¿en quién se fijó? En Pedro. Cuando ya lo había negado 3 veces, cuando ya sabía que le había fallado, no 1, 2, 3. De la misma manera, Cristo nos mira a cada uno de nosotros, aunque ya le fallamos 1, ya le fallamos 2, ya le fallamos 3, ya le fallamos 4. Y Él nos sigue teniendo esa fe y nos sigue haciendo cabeza de nuestra iglesia por nuestro bautismo. Nos sigue así diciendo, tú vas a ser la piedra angular dentro de tu casa, dentro de tu trabajo, dentro de la persona que te encuentres en tu comunidad. Eso es lo más bonito del bautismo, ¿verdad? Y esto lo tenemos que profundizar y entender, ¿verdad? Que nuestra debilidad o todo lo que nos falta
ya lo vivieron los apóstoles, los han vivido los santos. Y ese es el mismo camino que Dios nos está entregando a través del bautismo, ese mismo regalote que le dio a Pedro y que le dio a los apóstoles y a los santos, es lo mismo. ¿Cómo queremos abrirlo? ¿Cómo queremos llevarlo? Ya depende de cada uno de nosotros. Es que fíjate que eso es lo bonito de la Iglesia Católica. A lo mejor voy a reiterar lo que dijo Gabriel, pero a ver, ¿quiénes son los que reciben las mejores conmemoraciones? Las mejores honores, pues los que pelearon una guerra, ¿no? Los que fueron a una lucha, pues una conmemoración por tal cosa, son los que reciben esos grandes honores. Ok, nosotros con nuestro bautismo se nos dio la lucha, que es lo más hermoso de esta religión, que vamos a luchar, no vamos a estar flojos sentados, no, es una lucha, porque otras religiones, y no quiero decir en alguna en especial, pero por ejemplo, si beben no pueden ir a algún servicio, si hacen esto tampoco no pueden entrar. Acá no se les cierran las puertas al que toma alcohol, al que se droga, al que haga lo que haga, porque se trata de lucha. Es una guerra que tenemos nosotros los católicos día con día. No estamos sentados como unos huevones, estamos en una lucha interna todos los días. No porque creer en Jesús ya somos salvos. No, sí somos salvos, pero hay que luchar aparte. Y eso es lo más hermoso y maravilloso de nuestra iglesia y de nuestro bautismo. Por eso somos sacerdotes, profetas y reyes. Somos salvos por la fe que tenemos, pero realmente nadie nos asegura la salvación. Somos salvos porque Cristo murió en la cruz por nosotros. Pero si fuera como, pues ahora sí que vale la pena decirlo, la verdad, como los protestantes, entonces resulta que San Pablo no hubiera cabido en su pensamiento, ¿no? Porque San Pablo estaba ahí cuando matan a ¿cómo se llama? A Esteban, ¿no? Era un perseguidor de la iglesia de Cristo. Saulo, ¿por qué me persigues? Tomás lo niega, Pedro lo niega, Tomás no le cree, etcétera, 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 Carlos. Y sin embargo, bendito sea Dios que nacimos en esta bendita iglesia, porque nos enseña a luchar, a no dar las cosas por sentadas. Me gusta a mí que no estén las cosas por sentadas, porque entonces... Inclusive Jesús dijo, yo no he venido a traer la paz. Viene a traer rey, y ya quiero que haya balazos. Que empiece. Sí. Carlos, adelante. Nada, los estoy oyendo y es que sí, estoy totalmente de acuerdo, pero también una guerra, ¿verdad? Que al final del camino triunfe el amor. Sí. Eso es lo más bonito, que no sea una guerra que destruye, es una lucha, como dices tú, ¿verdad? Somos unos soldados de Cristo, ¿verdad? Que estamos en el campo de batalla, no estamos atrás, escondidos, ahí. Y como dices tú, a veces el decir la verdad, el hablar claro, el decir de frente, pues nos van a disparar y nos van a agredir, pero lo más bonito es que al final, por nuestro bautismo, por el amor de Jesús, de Cristo, ¿verdad? Por cada uno de nosotros, lo que más va a triunfar es el amor. Es que fíjate, en otros países en otras guerras hubo que la guerra de los pasteles, que la guerra fría. La guerra de nosotros es la guerra de amor. Y muchos van a decir, pues o sea, qué chiste. No, lo que pasa es que la guerra del amor es más difícil sí. Que cualquier otra guerra. Sí. A ver, si te dan una cachetada vas a poner la otra. Si ya te ofendieron vas a tener que perdonar eterna, o sea, 70 siempre. veces, 70. Tienes que tener tolerancia, tienes que tener, o sea, no es una guerra, es la guerra más difícil de todas. Carito, tan más difícil es que yo lo comparto mucho a Gabriel y lo comparto acá con la Escuela de la Cruz, es eso. Cristo
va a querer que vamos a morir con nuestros defectos. Cada uno vamos a morir con los defectos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, Él quiere que ese defecto, si eres corajudo, si eres egoísta, el defecto que tú tengas, que el amor prevalezca mucho más que ese defecto, que va a vivir ahí contigo hasta el día que te mueras. No se va a ir. Esta es la lucha que tenemos, ¿verdad? Y esto es lo más bonito. Y como dices tú, muchos no lo van a entender. El día que lo entiendan, les va a encantar y van a querer regresar a su iglesia, y sobre todo los que están bautizados. Van a querer vivir su bautismo como lo estamos platicando. Ahora, imagínate, hermano, que es una guerra que les costó la vida a muchos. Inclusive hubo cristianos que sirvieron de lámparas en Roma. Los ahorcaban y los prendían antorchas, como lámparas. O sea, antorchas. No está fácil esta guerra. No. Hay gente que muere siendo cristiano. No, y lo peor aún, muchachos, es que cuando estás en una guerra mundana, tienes un arma que dispara, vamos, al contrario. Pero cuando nosotros agarramos el arma del Padre Nuestro y somos bien arrogantes, egoístas, caprichosos y como dijera Lupita D'Alessio y otras cosas más de lo finísimas personas que somos, dice, perdona nuestras ofensas, y aquí es donde está el primer balazo, ¿verdad? Como perdonamos a los que nos ofenden. ¿De veras? ¿De veras? Porque dispararle, si tuviéramos una pistolita aunque fuera de agua, disparar al contrario, pues no está tan difícil. Pero perdónanos, Señor, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y diciéndolo un arrogante, un egoísta, está cañón, si no está fácil. El más valiente que ha existido en la tierra, humano, que ha ido a guerras y que lo ven como un héroe, siendo muy egoísta, arrogante y soberbio, que dijera esa parte del Padre Nuestro con verdad, se me hace que no se animaría. Si le dijeran, lo tienes que decir, pero lo tienes que sentir, se me hace que no lo animaría. Esa es la guerra, muchachos, ¿no? Definitivamente. Vamos a cerrar porque nos emocionamos. Se tenía que decir y se dijo. Y se dijo. Y me emocioné. No, es que sí está cañón, o sea, sí está. Y es cierto, es muy cierto. Y de repente uno quisiera como decir, Señor, no le podemos brincar ese pedacito, pero no hay forma. No hay forma. Por él le puso un candado y dice, no le quite ni un punto ni una coma. Pues ¿para dónde se hace o no? Vamos a terminar, muchachos, con una pequeña reflexión, Carlitos, que te avientes hoy de un minutito sobre el tema y cerramos con una oración con Juan. ¿Qué te parece? Sí, bueno, vamos, mi reflexión hoy, pues, ¿qué más les puedo decir? A los que nos están oyendo, ¿verdad? A los que nos van a oír, ya nos vieron, nosotros, tanto Juan, Gravel y yo, nos apasiona, estamos enamorados de ese Jesús que dio la vida por nosotros. Nos costó trabajo y me costó trabajo más que nada entender mi bautismo. Pero una vez que esa semillita empezó a florecer, a donde yo empecé ese camino de conversión, pues te invito también a ti en este momento a que retomes ese amor por tu iglesia, ese amor por tu familia, ese amor por Cristo. A Él no le va a importar todo lo que has hecho. Él siempre te va a recibir con los brazos abiertos, con ese amor paternal. Pero también, pues nos invita, ¿verdad? Y te invito a que de una vez te decidas a tener esa relación con Él. A que lo contemples como ese niño contempla a su padre. Pero sobre todo a que empieces a dar ya testimonio. La vida se nos va en un momento, especialmente ahorita en estos momentos que estamos viviendo, donde
las tempestades, los incendios, los accidentes, no sabemos lo que va a pasar. A que empieces a dar testimonio de tu bautismo y lo puedas llevar a cabo en esa misión, ¿verdad? Que es ser profeta, es ser rey. Y ser sacerdote. Dale, bueno. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta oración se me hizo muy bonita y pues para todos los que somos bautizados, ¿verdad? Oh Dios, te pedimos que bendigas a estas personas en su bautismo y las guíes en su camino espiritual. Señor, te agradecemos por el regalo de esta vida y por permitirnos celebrar este bautizo. Padre Celestial, te pedimos que derrames tu amor y tus bendiciones sobre nosotros y nuestras familias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En conclusión, el bautismo de Jesús nos presenta un modelo para nuestra vida cristiana. Nos recuerda la importancia de la preparación, la iniciación, la oración, la contemplación y la misión y el testimonio. Que estas reflexiones nos ayuden a vivir nuestra fe de manera más profunda y a seguir el ejemplo de Jesús en nuestra vida diaria. Pues mis hermanos, se acabó el 20. Se acabó este viajecito de hoy, este cafecito se terminó, ya no quedó nada, pero el próximo lunes, primeramente Dios, nos vemos con otro cafecito. Juan, buenas noches. Buenas noches, hermano Carlos, Gabriel, a todos los que nos escucharon y nos puedan ver y pues a seguir nuestro bautismo. Carlitos, buenas noches y gracias por acompañarnos esta noche. No, igual, Gabriel, Juanito, también, y también, un saludo, un abrazo fraterno para todos los que nos están viendo y pues que sigan alimentando esa semillita del bautismo, ¿verdad? Esa semillita que, como dices tú, Juan, nunca caduca. Si la alimentamos, va a florecer y el amor de Dios va a estar presente. Pues para los que nos vayan a ver más adelante en Facebook, también los que nos vayan a hacer el favor de compartir el video en YouTube, lo subimos ya mañana. Y el próximo lunes nos vemos nuevamente con otro tema, otro podcast católico y otro cafecito con San José.